Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Quiero iniciar la predicación, quiero iniciar esta reflexión. eh, y quiero iniciar esta reflexión invitándolos a un pequeño, un breve paréntesis de algunas cosas que hemos visto en las mesas. Pero algo porque esto me va a ayudar a plantear la idea que yo quiero compartir con ustedes. Entonces quiero, ¿qué me pasa falta? Es que ustedes saben que en la prédica lo más difícil de una prédica es cómo partir. Está ganando tiempo. Estoy ganando tiempo, chicos. ¿Saben qué? Puse a hacer café, miren, me puse a hacer café en esa cafetera que está ahí y todavía no está listo, entonces en medio de la prédica va a estar lista esta cuestión. No salió antes, ya no importa. Entonces por eso estoy mirando para el lado. Ya, pero no importa. Lo voy a apagar nomás, ya no hay café. Chao. Pues, Amigo, ya te ya. entendimos. Ya. Si usted podría partir, por favor. Por favor. Oh, es que no me podía concentrar. Lo apagué nomás. Ya, era el café. Ya. Amiguitos, vamos a retomar algunos conceptos de las mesas. Que las mesas son los estudios de nuestra iglesia, la casa. Quiero hacer una pregunta y no quiero que ustedes me respondan con el micrófono porque va a haber un caos. Un caos. Quiero que lo respondan en el chat. La primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es muy sencilla. Para los que han estado en todas las clases la van a responder muy rápidamente. Y la pregunta es: ¿cuál es el género literario preferido, predilecto y más utilizado por Jesús a la hora de compartir sus enseñanzas? ¿Cuál fue el género literario que Jesús más utilizó a la hora de compartir su enseñanza, las enseñanzas del reino? Las ¿Qué género? parábolas, Ya, dijimos que por chat, Cote Palma. No, está bien, está bien. Pero por chat para no ir, que todos se prendan su micrófono. Muy bien. La metáfora, como diría yo, al demagogo. No, mentira. La parábola. Muy bien. La parábola fue una o la figura literaria preferida por Jesús. La parábola. ¿Y qué es la parábola? La parábola, en términos muy sencillos para los que no saben, son una historia, una narración corta, breve, ¿verdad? Que utiliza elementos de la época para contar una historia y en esa historia extraer una enseñanza, una idea nueva. Eso es básicamente la parábola. Es como que yo hoy día empiece a contar una historia, empiece a narrarle algo que no ha sucedido, que no sucedió, pero contiene en ella una enseñanza, una idea nueva, ¿verdad? Como bien dice Santiago, también están las preguntas retóricas, ¿verdad? Y todo este cúmulo de herramientas, ¿verdad? O de elementos que Jesús tenía para enseñar, para dar una verdad. Pero quiero enfocarme en la parábola. Todos conocemos las diferentes parábolas que existen en nuestra Biblia. Todos saben que hay un sinfín de parábolas y creo que todos sabemos el inicio y el final de una parábola. Si yo le hablo a ustedes la parábola del hijo pródigo, yo creo que el 90% me la diría de memoria. Si yo les hablo de la parábola, ¿verdad?, de la oveja perdida, el 90% va a decir que, e incluso va a ir más allá, va a interpretar la parábola. Yo les voy a decir, no solamente díganmela, sino que también la van a interpretar esta parábola. Bueno, eh, el apagué, perdón, que no estaba apagado. Bueno, van a interpretar la parábola. Ahora, hay un problema en este punto. Hay un problema importante. El problema es que cada uno, cuando ha escuchado una historia repetidas veces, tanto tiempo, por tantos años, esa historia ya se resulta familiar y resulta tan familiar que ya no nos sorprende, que ya no nos trae, ¿verdad?, un asombro, ya no nos genera esos nervios. Es como cuando uno va a Fantasilandia la primera vez. He ido a Fantasilandia, la primera vez que vaya a Fantasilandia
es toda una expectativa, ¿verdad? Y te ponís nervioso. Y cuando uno era niño no podía dormir el día anterior porque al otro día iba a Fantasilandia. Pero a medida que uno va creciendo, y ya fuiste una vez a Fantasilandia, dos veces a Fantasilandia, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya pareciera que los nervios no están. Ya no hay nada nuevo que descubrir. Ya conoces todos los juegos, ¿verdad? O cuando uno ve una película, generalmente las películas igual siguen emocionándonos, pero uno ya sabe el principio, el final, cómo se desarrolla el desenlace. Uno sabe todo porque ya lo ha visto muchas veces. Eso pasa mucho con las historias de la Biblia. Las historias bíblicas son como bonitas en cierto aspecto, pero de alguna forma ya sabemos su inicio, su desarrollo y ya conocemos su final. Eso pasa muchas veces con las parábolas. Y hay algo que en base a esto, en base a que tantas veces hemos escuchado una historia o la historia bíblica, que nosotros nos hemos olvidado de algo importante, de un ingrediente y un elemento importante que tienen las parábolas, que hemos pasado por alto muchas veces. Y si pueden anotar, anótenlo. Si pueden anotar ahí en su cuadernito, anoten en su cuadernito, en su Biblia, los que rayan la Biblia, es un pecado adicional, pero bueno, no vamos a entrar en ese conflicto. No, mentira. No, ustedes pueden rayar la Biblia, pueden hacer todo lo que quieran. Los que quieren anotar, no, anotar en un POSIT, también anótenlo ahí. Uno de los elementos más importantes de una parábola, de una narración de Jesús, de una enseñanza de Jesús, que hemos olvidado absolutamente es, redoble de tambores, es que esta parábola tiene un elemento que yo le llamo el elemento de romper la lógica. Un elemento de romper lo lógico, lo cotidiano, lo habitual. Dentro de la historia, en algún momento de la historia se va a romper la lógica. Y esto lo pasamos en unas mesas, por eso algunos dirán, parece que esto yo lo escuché en algún momento. Dentro de la enseñanza va a haber como dirían los lolos, como se dice hoy día, un plot twist. ¿Qué es el plot twist? A ver, ¿qué es el plot twist? Por favor, dígamelo ahí en el chat. Quiero adentrarme en el lenguaje de la juventud. ¿Qué es el plot twist? Eso pasa. Eso pasa. Esto ya lo había inventado Jesús hace muchos años, mientras él daba la enseñanza. Parientes del otaku. Dar vuelta en 180 grados, dice Mauricio Miranda. El giro de la trama. Va a decir plantita. Plantita, dijo. Giro de la trama. Un giro de la historia, dice la Eli. Es el plot twist, ¿verdad? Algo inesperado. Algo que dentro de la historia es un cambio inesperado. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, amigo. Es un cambio inesperado dentro de la historia. Algo que uno no cree que vaya a suceder y sucede. Vamos a hacer una dinámica. ¿Qué película han visto ustedes que ustedes estaban viéndola y al final dicen, jamás pensé que iba a pasar esto? Nunca pensé que iba a suceder dentro de esta película algo tan inesperado que me voló la cabeza. Quedé loco. ¿Qué película se le viene a usted a la mente donde en algún momento la historia cambia absolutamente y lo que esperaste que iba a suceder no sucedió porque sucedió algo totalmente diferente? Hay una película que me gusta mucho. Ah, mira, hay varias. Star Wars, cuando dice yo soy tu padre, sí, también, es un giro muy importante. Una mente brillante, también, porque uno está pensando que al hombre le están sucediendo cosas que son reales, que siempre fue real, y era parte de su esquizofrenia, ¿verdad? Me acuerdo de Sexto Sentido. ¿Se acuerdan de Sexto Sentido? La primera vez que vieron Sexto Sentido, cuando el niño dice, veo gente muerta. Y nunca pensamos que el que estaba muerto era el psicólogo del niño. No, muy buena película. Chuta, dije hice el spoiler completo, pero si ya no habéis visto Sexto Sentido, ya no es culpa mía, si tiene más años que un cerro. El Club de la Pelea, también. Hay una película, no sé si ustedes han visto Seven. ¿Han visto Seven? La película que trabaja Brad Pitt con Morgan Freeman, que es de estos detectives que buscan a un psicópata que hace ahí sus asesinatos en base a los 7 pecados capitales. Y al final de la película, ¿qué estaba en esa caja?
Oh, no, sí, esa película es muy buena. No la quiero contar porque sé que a lo mejor no todos la han visto, pero si pueden ver Seven hoy día o mañana que es feriado, véanla. Muy buena. El secreto de sus ojos, nunca la he visto. Dicen que es muy buena, pero no. El Six Seven. Six Seven. Six Seven. Eh, bueno, hay muchas películas que logran captar esto. ¿Y por qué una película es buena? ¿Por qué una película es buena? Precisamente porque rompe con lo habitual, rompe con lo que uno espera. De hecho, por ejemplo, las películas de amor generalmente son muy exitosas las películas de amor, porque generalmente terminan casándose y se reencuentran, se separan en medio de la película, al final se encuentran, ¿verdad? Pero las películas que no tienen mucho éxito son las que terminan con lo que generalmente es real, ¿verdad? El desamor. Bueno, pero no vamos a tener ese tema. Era un paréntesis dentro del paréntesis. No va para allá la prey. Lo importante de la película o de la historia es que no termina como nosotros creemos que va a terminar. Y esto pasa, amigos, pasa de alguna forma con las parábolas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús para la primera audiencia, y quiero que también anoten esto, nosotros somos la segunda audiencia de Jesús de alguna forma. Nosotros somos los últimos que escucharon la historia, pero la primera audiencia, los primeros que escucharon la narración, lo que Jesús les decía a través de la parábola les volaba la cabeza porque no tenía lógica. Era ilógico. Para nosotros no. Les quiero dar un ejemplo. La parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros escuchamos la parábola del hijo pródigo, todos quedamos como, oh, súper emocionados. Y algunos a veces se nos caen las lágrimas porque decimos, qué amor tan bueno que ha tenido este padre al recibir a un hijo que se había ido y había despilfarrado la vida y volvió. Sí es nuestro Dios. ¿Nos genera algo la parábola? No mucho porque la hemos escuchado tanto que es como, es lo que debe hacer cada padre. Pero en la época de Jesús, esta parábola fue chocante. ¿Saben por qué? Porque en la época de Jesús, un patriarca, un dueño de fondo, un hombre de negocios, jamás iba a actuar de esa forma con un hijo que se había ido y había gastado todo. Por eso que la primera audiencia de Jesús, la parábola tenía un plot twist, tenía un giro argumental que ellos no esperaban. Porque lo esperado que era que el padre reprendiera al hijo, tal vez lo iba a recibir, puede ser, pero iba a recibir ¿qué? Un reto, iba a recibir un castigo, e incluso a lo mejor no iba a ser parte ya de la familia porque se había ido. ¿Se entiende? Para nosotros es lógico que este Padre amoroso, que representa a Dios, que representa el amor de Dios, lo reciba. Pero para la primera audiencia, para los primeros que escucharon esta historia, no tenía lógica. Lo que Jesús está diciendo era totalmente fuera de cualquier relato común. No había una lógica en el relato de Jesús, porque no se hacía eso en esa época. Y Jesús extiende el relato aún más. ¿Saben qué dice Jesús? Y en la historia no solamente el padre recibe al hijo, sino que ¿qué? ¿Qué hace? Le hace una fiesta al hijo. O sea, imagínense el nivel de... Jesús pareciera que estuviera desconectado de la realidad. Muchos le decían, a lo mejor le dirían a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Lo que tú estás diciendo no es parte de lo habitual. Así no se hacen las cosas. Porque si el hijo despilfarra la vida, tiene que devolver, ¿verdad?, la herencia y sufrir, ¿verdad?, las consecuencias de su mala decisión. Entonces, claro, de nuevo, quiero que me entiendan bien. La parábola del hijo pródigo para nosotros ya está dada. Ya conocemos la interpretación. Ya la hemos escuchado tantas veces que es el amor de Dios. Pero para la primera audiencia no era el amor de Dios. Era algo que los descolocó totalmente. Ningún padre iba a recibir a su hijo que despilfarró la vida. Y segundo, menos aún, le iba a hacer una fiestecita al niño, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta al niño porque volvió. Eso no pasaba. No pasaba. Por eso la parábola es tan... tiene este giro argumental. Quiero dar otra parábola de otro ejemplo. ¿Le doy otro ejemplo? ¿Están aquí conmigo? Otro ejemplo. La parábola de la oveja perdida. Había un pastor que tenía 100 ovejas, ¿verdad? Pierde una y va a buscar a la que se había perdido. Qué hermosa parábola. La tenemos incluso
dibujada. Hay algunos que tienen el cuadrito de Jesús con la ovejita, ¿verdad? Que se la lleva al hombro. Hay varias iglesias pentecostales que tienen ese cuadro de Jesús con la ovejita. Conocemos la parábola, la conocemos y es como ¡oh! La parábola de nuestra vida. Hay una canción de Marcos Vidal que me encanta mucho que se llama La oveja perdida, que es una joya de canción. Pero de nuevo, no somos la primera audiencia, no somos los primeros que escucharon. Esta parábola llega a nosotros ya interpretada, llega a nosotros ya con la enseñanza. Pero quiero que se pongan en los zapatos de la primera audiencia, los primeros que escucharon estas palabras. Un pastor de ovejas en la época de Jesús no era alguien bien visto. ¿Se dan cuenta la discrepancia? Hoy día nosotros, la figura pastoral es una figura de alguien bueno, alguien que cuida. Pero para la época de Jesús, préstenme mucha atención, para la época de Jesús, que Jesús haya puesto como ejemplo a un pastor, era descolocante. ¿Saben por qué? Porque el pastor de ovejas, la labor de pastorear ovejas en la época de Jesús no tenía ningún brillo. De hecho, no era digna de ser admirada. El que era pastor de ovejas era aquel que no le había quedado otra opción para ser pastor. De hecho, el pastor de ovejas generalmente eran los que habían sido ladrones, los que habían sido marginados, los que habían sufrido algún tipo de castigo en la sociedad. Los tiraban ¿a dónde? A pastorear ovejas. Esa era la labor pastoral en la época de Jesús. Es Jesús poniendo como ejemplo de amor y de compasión a alguien que nadie esperaría que fuera un ejemplo de amor y compasión. Es como que yo les dijera una parábola de la siguiente forma. Yo les diría a ustedes, ¿saben qué? Les voy a contar el amor de Dios. El amor de Dios se asemeja a un narcotraficante. Y ustedes dirán, ya, pero José está yendo en la media volada, porque ¿cómo voy a poner como ejemplo a un narcotraficante? Imposible, ¿verdad? Ya, el amor de Dios se asemeja al amor que ha tenido, ¿verdad? Un hombre que estuvo en la cárcel 10 años por homicidio. Este hombre salió de la cárcel y ha vuelto a su vida social, ha pagado su deuda. Y todos dirán, ya, pero alguien que estuvo en la cárcel, además de ya pagó su deuda con la sociedad, pero estuvo en la cárcel, o sea, cometió un delito, no es alguien digno de admiración totalmente, tampoco es un ejemplo tampoco a seguir, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, quiero que se pongan en los zapatos de la primera audiencia de Jesús. Un pastor de ovejas no es alguien digno de admirar. Un pastor de ovejas no es alguien que un maestro de la ley pondría por ejemplo. Es como un taco de pollo. Vamos a silenciar ahí a Gustavo, ¿verdad? De hecho, el Santi dice ahí, era un oficio muy mirado en menos y estaba casi en el último lugar de la escala social, ¿verdad? Era un mal oficio. Y Jesús dice, el reino de los cielos se asemeja a un pastor de ovejas que tiene la sensibilidad de ir a cuidar una que se había perdido. ¿Se dan cuenta que esa historia en la primera audiencia descolocó a todo el auditorio? Descoloca. Si yo les digo a ustedes que el amor de Dios se asemeja al amor de un narcotraficante que tiene, no sé, por su negocio, pongamos un ejemplo súper absurdo. Ustedes me dirán, ¿eso es algo ejemplo? ¿Es un ejemplo? No es un ejemplo. Esa reacción que tienen ustedes, que es la cara que yo le veo a ustedes, los que tienen prendida la cámara, muchas gracias, es la reacción que tendría la primera audiencia de Jesús al escuchar de que existe un pastor de ovejas que es bueno. ¿Se entienden? ¿Se entiende cómo la historia de Jesús rompía con la lógica? Rompe la lógica. De nuevo, volvamos al primer concepto que les dije, romper la lógica. Por allá no va la cosa, pero Jesús iba por allá. Otro ejemplo, y con este ejemplo último quiero terminar. No lo vamos a leer porque si no nos vamos a leer mucho. Pero hay una historia, quiero que lo anoten, porque si no lo anotan, vayan a leerlo. Se llama la historia de los jornaleros. La historia de los jornaleros muy rápido. Un dueño de un fundo necesita trabajadores que trabajen su viña. Va en la mañana y a los trabajadores de la mañana le dice, ¿pueden trabajar conmigo? Sí. ¿Cuánto nos va a pagar? 50.000 pesos el día. Perfecto. Los contrata. El jornalero dice, ¿sabéis qué? Me falta más gente trabajando. Ya no sale en la mañana, sale a las 2:30 de la tarde a buscar gente.
y le dice a ustedes, ¿quieren trabajar? Sí, vengan a trabajar. Y a eso como a las 6 de la tarde, el jornalero dice, ¿sabéis que me está faltando más gente todavía para trabajar? Va a la plaza a buscar jornaleros que estén disponibles y los contrata para trabajar. Contrató a gente a las 9 de la mañana, contrató gente a las 2 de la tarde y contrató gente a las 6 de la tarde. Perfecto. Se termina el día y hay que recibir la guita, ¿verdad? La platita, la pasta. Hay que recibir el dinero. ¿Qué hace el dueño de la viña? Dice, bueno, voy a empezar a pagar el salario. Y adivinen, ¿a quién les paga primero? Rompe con toda la lógica. ¿A quién debería pagarle primero el dueño de la viña? ¿A quién? A los que llegaron primero, ¿o no? Porque nuestra lógica dice que ellos han trabajado más, se han esforzado más y de hecho fueron los primeros contratados. Pero Jesús dice que el dueño de la viña empezó a pagar a los que llegaron último, a los que llegaron a las 6 de la tarde. Después a los que llegaron a las 2 y a los que llegaron a las 9. Ya te lo acepto, te lo cedo, como diría el Cepu, te lo cedo. Pero hay algo que Jesús rompe aún más la lógica de lo establecido. Jesús dice, el dueño de la viña, no conforme con pagarles primero a los que llegaron último, ¿saben qué hace el lindo? Les paga el mismo salario a todos. El mismo salario. O sea, 50.000 pesos a los que llegaron a las 6 de la tarde, 50.000 pesos a los que llegaron a las 2 y 50.000 pesos a los que llegaron a las 9. Esa es la parábola de Jesús. ¿Rompe con la lógica o no? ¿Se sentirían ustedes enojados si alguien los contrata a las 6 de la tarde y les paga, o a las 9 de la mañana y le está pagando exactamente lo mismo que alguien que trabajó una hora? Sí, pues amigos, nos hacemos sindicatos, ¿verdad? Nos sindicalizamos al tiro y nos movilizamos, compañeros. Porque no tiene lógica. No tiene ningún tipo de lógica. Esas son las parábolas de Jesús. Esas son las historias de Jesús. Rompe con lo habitual. No les quiero decir el final. Hay un final también después de esta parábola que no se los voy a decir, porque si se los digo les voy a contar la historia entera. La idea es que ustedes vayan a leerlo después en la tarde, en sus casas, ya que mañana es feriado. Se llama La parábola de los jornaleros. Bueno, así son las parábolas de Jesús. Rompen con lo establecido, rompe la lógica, rompe con lo que nosotros creíamos entender de la realidad. Y quiero que anoten esto también. Y la parábola introduce una enseñanza nueva, una enseñanza novedosa, la novedad, como diría un vendedor ambulante. Lleve la novedad, lo novedoso. La parábola va a introducir en el oyente algo novedoso. Y me gustaría que analicemos una parábola que hemos escuchado toda la vida, pero con los ojos los oídos de la primera audiencia y entendiendo que hay una novedad en esta parábola para nosotros. Vayan todos a el Evangelio de Lucas, por favor. Abran sus Biblias mientras yo ahora sí me sirvo mi cafecito. Al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Vayan. Miren mi cafecito, ¿cómo está? Qué rico café. Gracias, Señor. Pero bueno, sí. Oye, los que no tienen Biblia pueden hacer lo siguiente. Pueden abrir su celular o su computador y hay una Biblia online. Y pueden poner Lucas 10:25 y les va a aparecer. Ya, Lucas 10:25. ¿Cuál es el título de esa parábola? Yo hice todo este esfuerzo previo, todo este marco teórico para que podamos entender la parábola que viene a continuación. ¿Qué dice el título de esta palabra? Escríbala en el chat, no por micrófono todavía, amiguitos. ¿El buen qué? Samaritano. El buen samaritano. ¿Han escuchado la historia del buen samaritano? Todos me van a decir, pero obvio, o sea, a mí me tocó ser samaritano en una obra de teatro cuando iba a la escuela dominical. O me tocó ser el que he asaltado. ¿Me tocó ser el levita o le tocó ser el sacerdote? Todos hemos escuchado esta historia. Quiero que digan en el chat a alguien que no haya escuchado esta historia.
Que me digas, es que en mi vida escuché esta parábola. Ya. La Melissa, Evelyn, Santiago también. No. Digo, no, yo no la he escuchado. Ya. Ya, hay varios que no la han escuchado. A mí me tocó ser borracho en Lifehouse. A mí me siempre, en la obra de Lifehouse, que es la más icónica que nota, sí, me tocaba ser el diablo. Nunca fui el galán. Nunca fui el niño que conquistaba a las chicas. Ya. La historia del buen samaritano. Rápida sinopsis. La historia del buen samaritano, los que no la escucharon, pónganme atención ahora, lo voy a hacer muy rápido, Santiago en 100 palabras. La historia del buen samaritano trata de un hombre que venía de una ciudad a otra y en medio de la ciudad lo cogotean, lo asaltaron. Le cayeron, ¿verdad?, unos asaltantes, unos delincuentes y lo cogotearon. Dice la historia que lo dejan malherido y lo dejan desprovisto de todo lo que él tenía a la orilla del camino. A la orilla de un camino. Después igual lo vamos a leer, ¿verdad? Pero lo pone a la orilla del camino. Pasan por ahí 3 personas. Dice la historia, la parábola de Jesús, que primero pasó ¿quién pasó primero? Un sacerdote, si no me equivoco. En la época, en nuestros tiempos actuales, un pastor. Pasa el pastor Josué por al lado de alguien que habían asaltado. ¿Qué hace el pastor Josué? Lo mira, no lo atiende y sigue de largo. Es el primer personaje. Segundo personaje, pasa un levita. Generalmente el levita se asocia con los músicos, no necesariamente los músicos, pero vamos a hacer algo así. Pasa el Alexis Vaz, no sé si está conectado el Alexis. Si no está conectado, díganle que lo puse de mal ejemplo en la prédica. Pasa un músico de la iglesia, ¿verdad? Alguien consagrado para el Señor. Mira a la persona que fue asaltada y ¿qué hace? Nada. Sigue de largo. Es el segundo personaje. Tercer personaje. Pasa alguien que no va a la iglesia, que nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde salió y además es un extranjero. Es alguien extranjero, un argentino, pongámosle. Es un argentino, ya que queremos tanto a la misma Argentina. Lo mira y ¿qué hace el hombre? ¿Pasa de largo como el pastor y el músico? No. Lo mira, se detiene, cura sus heridas, lo toma en brazos, lo sube a su auto. Bueno, en la historia dice caballo, pero en ese tiempo no había caballo, pero en este caso lo sube a su auto, lo lleva a un hospital, pide que lo atiendan y ojo, y le dice al hospital, le dice, cuídalo. Y si en ese cuidado hay gastos adicionales, cóbralo a mi cuenta. Esa es la historia del buen samaritano. ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Esa es la historia del buen samaritano. Ahora la vamos a escuchar con ojos de asombro, con oídos de asombro, con la novedad, con este plot twist. Ok. Ya que todos tenemos ya de base qué significa o qué es, no qué significa, cuál es la historia del buen samaritano, leamos. Lucas 10:25, dice así parte. ¿Van conmigo? Dice, y aquí un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Un sabio, un religioso, alguien pulento, alguien que conoce la Biblia, un experto conocedor de la Biblia. Se levantó y dijo para probar a Jesús, le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús no responde una pregunta. Y eso me encanta de Jesús, porque Jesús nunca va a responder un concepto. Jesús no va a decir, Jesús no se va con respuestas cortas. Jesús invita a la persona a leer. Jesús responde con una pregunta. ¿Qué le preguntan? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo lees? Y aquel hombre respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le hace 2 respuestas. Creo que pongan ahí en sus cuadernos los más estudiosos de respuesta. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y Jesús le dice, mira, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Aquí todavía no va la parábola. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él mismo se responde,
Porque Jesús le dice, ya, ¿qué lees? ¿Cómo lo lees? ¿Qué interpretas? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Bien, Jesús le dice, te lo cedo. Ha respondido correctamente. Pero, versículo 29. ¿Qué dice? ¿Están conmigo o están durmiendo? ¿Está bien el relato, no? Versículo 29. Dice así. Pero él, o sea, el maestro de la ley, el sabio, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién diantres? No dice quién diantres es la Reina Valera. Iba a decir, no vamos a echar garato. Dice, pero ¿quién es mi prójimo? Claro, porque si hay que amar a Dios y al prójimo, él le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quiero detenerme acá y quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿En qué de común o qué elemento encontramos tanto en la primera pregunta como en la segunda pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús? ¿Qué ingrediente en común tiene? ¿Qué es algo que se repite? No, tienen que leerlo entre líneas porque no está explícito. No está explícito en la pregunta. En la pregunta primera, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y en la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué hay de común en ambas formulaciones? Y ahora si quiere pueden abrir el micrófono. Levante la mano así primero para saber quién es. ¿Qué hay de común en esas dos preguntas? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Pensemos. No es una palabra que se repite. No es una palabra que se repite. Hay que leerlo entre líneas. Está ahí. Está ahí rondando en ambas preguntas. Ya la ignorancia, una receta. Lo dijo para probar, que quiere su salvación, su ego, dicen algunos, la preocupación. ¿Quién da más? Quiero más, quiero más. Búsqueda, dice Walter. En las dos preguntas hay algo que está rondando, hay una intencionalidad, hay un mínimo común múltiplo El dentro de... amor, ¿Alguien dijo algo? el amor, pastor, el amor. El amor, ya. Gracias, Nati. ¿Alguien más? Dame una solución. Sácame de esta ansiedad que tengo. Tu prójimo, seres vivos, humanos, Andrea. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Es un momento que alguien llame a alguien. Que alguien llame a un pastor. Conexión, interés, ya. Todavía estoy preguntando porque todavía no da alguien con el punto exacto. Confronta ya. ¿Qué es lo que se repite? Miren, leamos la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Aileen Muñoz dice curiosidad. Bien, también puede ser. Confronta con éxito. ¿Nadie más? Se gana un cuarto de libra. Yo. ¿Por qué dice yo, Katy Alegría? Si está por ahí. ¿Por qué dice yo? Mili. Ahí está Mili. Mili dice, ojo con lo que dice Mili. Dice, se centra solo en la persona. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer para yo heredar la vida eterna? ¿O es algo propio, algo que quiero ganar, algo que me beneficie a mí, algo que me va a repercutir a mí? Y la segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? O sea, el prójimo está centrado a mi alrededor, es alguien que está cerca de mí, es alguien que está próximo a mí. Ambas preguntas tienen una carga importante del yo, del ego, de algo que se disfraza de compasión, porque el hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Y pareciera que una pregunta muy compasiva, ¿verdad? Es una pregunta muy, oye, qué empática esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero esta pregunta se está disfrazando de un ego, se está disfrazando de que el que lo pregunta busca un beneficio propio. ¿Quién es mi prójimo? ¿Se dan cuenta que el que plantea la pregunta nunca sale de su mundo? No sale de su realidad. Porque él está buscando amar a su prójimo. La respuesta es ama a Dios y ama a tu prójimo. Amar a su prójimo. No sale de su mundo.
no sale de su yo. Está centrada, ambas preguntas están centradas en él mismo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Por eso hay que leer estas parábolas con ese espíritu de asombro, ¿verdad? Ambas están centradas en sí mismo. Les quiero decir algo. Cuando este maestro de la ley que se centra en sí mismo le dice a Jesús amar a Dios y amar a su prójimo, Jesús le dice está bien. Jesús no le dijo que no. ¿Saben por qué? Y aquí quiero que me tomen mucha atención. La ley, la Torá, ¿verdad? Donde se rige todo el comportamiento, les decía al pueblo que amar al prójimo era necesario. De hecho, aparece en Levítico. Jesús le dice, eso es cierto, lo que tú dices está cierto. Levíticos 19 y Levíticos 18. Pero esa ley, si ustedes leen todo el capítulo 18 y 19, por eso se van a ir con hartas tareas el día para la casa, para que aprovechen su feria el día lunes. El capítulo 18 y 19 de Levíticos está diciendo ama a tu prójimo en un contexto de pueblo, en un contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba obligado a amar a su prójimo, ¿pero a qué prójimo? Siempre que fuera del mismo pueblo. Hay algunas leyes dentro del 19 y 18 que están relacionadas como el trato con los extranjeros, pero fundamentalmente todo el Levítico 19 y 18 está invitando al pueblo a amar a su prójimo, que es parte de su pueblo. Está súper acotada esa ley. El amor al prójimo en la época de Jesús era, ideal, pero estaba acotado a un solo pueblo. Es como que yo les dijera a ustedes, amigos, vamos a amar solamente al pueblo chileno. Y nos amamos mucho, nos amamos demasiado, nos demostramos amor, somos compatriotas, andamos con la camiseta de Chile, todo, porque Dios nos mandó a amar a nuestro propio pueblo. ¿Se dan cuenta que esa ley estaba bien? De hecho, el maestro de la ley no estaba equivocado. Respondió a Jesús correctamente. De hecho, Jesús le dice, está correcto, haz eso. Pero Jesús se da cuenta de algo. Y por eso me encanta Jesús. Por eso amo a Jesús. Por eso soy cristiano. Por eso soy seguidor de Jesús. Porque ¿qué hace Jesús? Jesús dice, parece que esta ley se queda un poquito corta. Se queda un poquito corta lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Recuerden lo que yo les dije que anoten, a esta nueva enseñanza, a esta nueva realidad. Jesús se da cuenta y dice, ¿estos gallos están viviendo la ley? Sí, pues. ¿Están amando a su pueblo? Sí. ¿Están amando a su vecino, a su familia, a su hermano, a su amigo, que son del mismo pueblo? Sí, están cumpliendo la ley. Pero Jesús dice, les propongo algo mucho mejor, mucho más amplio. Algo que los va a invitar a ustedes a salir de su propio mundo. Que el prójimo ya no sea el que está cercano. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero los que somos de contexto de iglesia siempre nos decían esto. ¿El prójimo quién es? Siempre nos decían esto en la iglesia. ¿El prójimo quién es? El próximo, ¿verdad? Prójimo viene de la palabra próximo. Por lo tanto, tu prójimo es el que está a tu lado. Pero Jesús le dice, no. Prójimo no es el que está a tu lado. Hay coincidencia de palabra, tal vez. Hay que ponerle una palabra. Pero prójimo no es el que está a tu lado. Y ahí Jesús introduce la historia del buen samaritano. Leámosla. Leámosla, que esto es más apasionante que Pasión de Gavilanes. Leámosla. Dice así. ¿En qué versículo quedamos? Ya, versículo 30. ¿Están conmigo, no? ¿No se han perdido? Se está captando un poco la idea y ya estamos en lo medular y ya vamos finalizando. Dice así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, lo que yo les dije, de una ciudad a otra, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole muerto. O sea, un hombre asaltado. Aconteció que descendió un sacerdote, pongámosle pastor, el pastor Josué, le pusimos un nombre, ¿verdad? Un pastor, por aquel camino, le vio y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? ¿Verdad?
Porque lo más probable es que ese hombre que estaba ahí, algo le había sucedido y que tal vez consecuencia de sus males, ¿verdad? Tal vez que esté tirado en la orilla es porque algo hizo. Después, versículo 31, aconteció que descendió, versículo 32, perdón. Asimismo, un levita, un músico, Alexis Vaz, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Y asimismo, 33, pero un samaritano que iba de camino, quiero que anoten cada uno de los gestos que hizo el samaritano. Vino cerca de él, le vio, o sea, salió, cuando dice vino cerca de él, quiere decir que salió del camino. Salió del camino, dice en alguna Biblia. Le vio, fue movido a misericordia. O sea, ya tenemos 3 acciones del samaritano. 3 versus 0 de los que eran, ¿verdad? Se esperaba algo. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas y echándolo el aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. O sea, 7 acciones puedo ver yo de el samaritano. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer por el cuidado del otro. Después vamos a continuar un poco con la parábola. Amigos, Jesús, recuerden lo que dijimos. Jesús dice, ustedes están cumpliendo la ley, están amando a su prójimo, pero yo le propongo algo mejor y ahí introduce la parábola. Jesús lo que está diciendo es, con el ejemplo del samaritano, le está diciendo, el prójimo no es quien es parte de mi familia. El prójimo no son mis amigos. El prójimo no es alguien que tenemos. Y quiero que lo anoten porque esta frase la hizo un teólogo que se llama Gustavo Gutiérrez, que me gusta mucho, y dice, prójimo no son aquellos a quienes tenemos, sino prójimo es aquel a quien hacemos. No tenemos prójimos, hacemos prójimos. ¿Por qué no tenemos prójimos? Porque en la concepción de Jesús, el prójimo no es el que está más cerca tuyo. En la historia, prójimo es aquel que yo salgo de mi mundo, de mi ego, de mi yo, de mi propia realidad, para adentrarme al mundo del otro. Eso es ser prójimo. Eso es portarse como prójimo. Para Jesús, en el reino de Dios, en el Evangelio, el prójimo es a quien que yo hago que sea mi prójimo. Me esfuerzo para que el otro sea mi prójimo. El prójimo no es aquel que, ¿verdad?, está más cerca de mí, aquel que me es fácil amar, aquel que conozco su vida, su entorno, mis amigos, mi familia, mi comunidad, no. Prójimo es aquel a quien yo salgo de mi camino, como hizo el samaritano. Salgo de mi camino, lo veo y entro en su mundo. De mi mundo al mundo del otro. Con total respeto, con total dignidad y con total amor. Eso es prójimo para Jesús. Por eso Jesús piensa que la ley queda corta con amar solamente al pueblo. Porque no es simplemente amar al pueblo. Es hacer prójimo, es el otro. Que no conozco su realidad. ¿Se dan cuenta que el que está ahí tirado en el camino no tiene ni nombre? No le pone nombre. Porque para ayudar y ser movido a compasión y para entrar al mundo del otro, no necesitas un nombre. En el sentido de no necesitas el prejuicio, no necesitas hacer una lista si es apto para ser amado o no es apto para ser amado. Si cumple los requisitos para yo entrar en su mundo o no cumple los requisitos. El otro que necesita ayuda, que necesita mi compasión, ya es alguien como hijo de Dios e imagen de Dios que yo debo salir de mi mundo para entrar a su mundo. Muchos de nosotros esperamos, ¿verdad? Preguntamos, ¿quién está pidiendo la ayuda? Tira un nombre, ¿verdad? Para saber si ayudamos o no. ¿Quién es? Para saber si vale la pena ayudarlo o no. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su historial? Para saber si es digno de recibir compasión o no. Pero en la parábola del buen samaritano, en el ejemplo de Jesús, es el samaritano que sale de su camino y entra al camino del otro. Ese es prójimo. Eso es lo novedoso.
Esa es la nueva realidad. Ese es el plot twist de esta historia. Porque el mismo pueblo se amaba. Si toda la Torá es en base a cómo se relaciona el pueblo de Israel. Pero Jesús se da cuenta y dice, estos gallos se están amando entre ellos nomás. Y el reino no es así. El reino no es, este grupito se ama solo. El reino es hacer del otro mi prójimo. Por eso me encanta esta frase, no tenemos prójimos. Y el que no escuchó esta prédica y saca este clip va a decir, chuta, ¿qué está predicando? Pero en estricto rigor no tenemos prójimos, hacemos prójimos. ¿Se entiende a lo que voy? No es que el Santiago es mi prójimo, claro, porque vive cerca, nos vemos finalmente, él es mi próximo. No, prójimo es alguien en quien yo me esfuerzo para entrar a su mundo. Me esfuerzo para entrar a su realidad y amarlo dignamente, ¿verdad? Como corresponde, como es. Hay una canción que me encanta de Fito Páez, no sé si conocen Fito Páez, me gusta Fito Páez. Hay una canción que se llama Dar es dar, dar es dar. ¿La conocen? Y hay una frase que siempre me ha gustado de Fito Páez, que dentro de la canción dice, dar es dar y no explicarle a nadie. No hay nada que explicar. No hay muchas explicaciones para la compasión. El tema es que nosotros los cristianos buscamos muchas explicaciones para ejercer la compasión. Buscamos muchos argumentos para amar al otro. Si va a la iglesia o no, ¿verdad? Si es hombre o mujer, si se identifica con alguna disidencia o no, si es un extranjero o no, si es niño o adulto. El humano en sí está súper condicionado en su ayuda para saber a quién estoy dándole una mano. Y como diría el gran profeta Fito Páez, dar es dar. No hay nada que explicar. No necesito un nombre, no necesito un currículum, un historial para ejercer la compasión en el reino, amigos míos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero terminar con esto, y ya vamos a ir cerrando la predica. Esta predica tiene muchas aristas, porque hay un punto bien bonito también que, bueno, me gustaría tocarlo en una segunda predica, si no nos vamos a alargar. Cuando el escriba, el maestro de la ley, cita el Antiguo Testamento, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Levíticos 19, 18. La palabra como a ti mismo, quiero que la anoten en su cuaderno, porque aquí me va a poner un poquito más técnico, que es una expresión hebrea que se escribe así. Kamoja. Kamoja. Miren, así se escribe. ¿A qué dice actualmente no hay... ¿por qué lo tiré a la sala de espera? No, quiero... Ahí sí. Miren, ¿ven el chat? Nunca se van a olvidar de esto. Kamoja, a ver, repitan conmigo en su cámara. Kamoja. Kamoja. Kamoja es una expresión hebrea que se traduce como a ti mismo. Esa es la expresión hebrea del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como a ti mismo, kamoja. Esta expresión, lo lindo del lenguaje hebreo es que tiene mucha significancia y profundidad. Para hacerlo muy simple, esta expresión kamoja se puede leer de dos formas. Se puede traducir como amarás a tu prójimo como a ti mismo, en un sentido de tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el sentido que siempre le damos nosotros, ¿verdad? Y ya lo han escuchado en muchas prédicas, ¿verdad? Como ustedes se aman a sí mismos, tienes que amar al otro, ¿verdad? Esa es la expresión, la interpretación más habitual del kamoja, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a la Barbarita, amo a la Úrsula como me amo a mí. Pero hay una segunda interpretación que me encanta, que la descubrí hace un poco, por eso yo quiero compartírsela con ustedes, que el kamoja también tiene un sentido que se llama adjetival. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta traducción se puede leer también como amarás a tu prójimo, que es una persona como tú. Ya no es como yo me amo al otro, sino amarás a tu prójimo, ¿sabes por qué? Porque es
como tú. Porque es digno de amor, igual que tú. Porque es una persona, es creación de Dios, es hijo de Dios como tú. Tienes que amar al otro porque es uno como tú mismo. Cambia un poco el sentido. A mí me cambia un poco el sentido. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dicho, ¿cómo voy a amar al otro si no me amo a mí mismo? Y está bien, porque hemos tenido nosotros problemas, hemos tenido dificultades, hemos pasado por experiencias, por traumas que nos cuesta amarnos. Y no quiero invisibilizar esa realidad. Hay muchos de nosotros que nos cuesta amarnos. Pero esta segunda interpretación nos sirve mucho. ¿Saben por qué? Porque nos va a ayudar a pensar que el otro es digno de amor, aunque a mí me cuesta amarme a mí mismo, el mismo de amor es digno, ¿verdad?, de tener de recibir actos de compasión porque es una persona como yo, porque es de mi misma estirpe, es de mi misma, ¿verdad?, sangre, si se puede decir, es hombre, es mujer, es humano, es persona, es digno de amor. Por eso que cada vez que leamos el amarás como a ti mismo, no lo interpretemos simplemente como, como yo me amo al otro. No, tengo que amar al otro porque es una persona, porque es digno de amor, como yo. ¿Se entiende? Por eso, amigos míos, que me encanta esta parábola de Jesús, porque Jesús rompe el esquema de amar al pueblo simplemente. El prójimo, amigos míos, ya no es mi próximo. Saquémonos de esta mente la típica interpretación canuta, mi prójimo es mi próximo. No, mi prójimo es a quien yo hago que sea mi prójimo. Quien yo salgo del camino para curar su herida, salgo de mi mundo para entrar al mundo del otro, salgo de mi realidad para entrar a la otra realidad, con respeto, con amor, con compasión. Ese es el esfuerzo del Evangelio, ese es el esfuerzo del reino. Eso es esforzarse por el Evangelio. Eso es lo difícil incluso del Evangelio. Salir de mi camino. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no es difícil porque hay que dejar de tomar, de fumar? No, si esa cuestión es... El Evangelio y el reino se pone complicado porque requiere un esfuerzo. Y este esfuerzo es salir de mi mundo, también para entrar al mundo del otro. Y ser compasivo con ese mundo. Ser empático con ese mundo. Tener un gesto de amor con ese mundo. Y amar al otro porque es otro. Y nunca olvidar, y esto a lo mejor lo voy a decir para otra prédica, pero nunca olvidar, ¿me están tomando atención o no? Que el otro sigue siendo otro, no yo. ¿Qué quiere decir que el otro siga siendo otro? Que es un mundo que es diferente al mío, que ha tenido vivencias diferentes a las mías, que ve la realidad diferente a mí y es digno de amor. Hay un poema de Machado que dice: el Cristo nos invita a amar al otro, pero nunca olvidar que sigue siendo otro. Me encantó esa frase, amigos. Me encantó esa frase. Cristo nos invita a amar al otro, pero nunca olvidemos que sigue siendo otro. Digno de amor, de respeto, de cuidado, de compasión. Frase de Instagram. Se los voy a mandar, lo tengo ahí en un libro, se los voy a mandar antes de terminar la reunión, se los mando por acá. Nunca olvidemos que a quien amamos, no lo amamos según mis ideales, ¿verdad? Para moldearlo a mi mundo, para traerlo a mi mundo, para traerlo a mi realidad, para respetar su realidad, su amor, su dolor. No tenemos prójimos, hacemos prójimos, saliendo de nuestro mundo al del otro. Amén. Que el Señor les bendiga, amigos míos. Espero que esta parábola nos invite de nuevo, a cambiar nuestra realidad de cómo nos desarrollamos y entendemos la vida. Amigos, los prójimos no somos de esta comunidad. Mi prójimo no es de esta comunidad. Los amo con todo mi corazón. Pero el prójimo tampoco es mi familia, ni mi amigo más cercano. Es el otro a quien yo me esfuerzo por entrar en su mundo. Amén. Oremos. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa parábola, Señor. Tan cortita, pero que nos invita a entrar a un mundo totalmente nuevo, a una realidad nueva. Y ese es tu evangelio, Señor. Vivir de una forma nueva,
Es una nueva propuesta de vida. El Evangelio y el reino es una propuesta nueva y mejor. Ya no basta simplemente, tú dijiste, ¿de qué nos sirve amar a los que nos aman simplemente? Ayúdanos a esforzarnos un poco más, Señor, por salir de nuestro camino, como lo hizo el samaritano, salir del camino, entrar al camino del otro, mirarlo, sanar sus heridas, tomarlo, llevarlo a que sea cuidado, pero nunca olvidar que sigue siendo otro, que sigue siendo un mundo diferente al mío, que no merece y no necesita ser cambiado por mí, sino ser amado. Gracias, Padre, por tu evangelio. Ayúdanos a estar cada día más cerca de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amigos míos. Amén.